La joven que estás viendo en pantalla salió una noche para reunirse con sus amigos y jamás volvió a casa. Mientras sus padres recorrían desesperados estaciones de policía pidiendo ayuda para encontrarla, su cuerpo permanecía abandonado en una morgue desde hacía varios días sin que nadie se los informara. Cuando finalmente descubrieron la verdad, el horror apenas estaba comenzando. La brutalidad del crimen fue tan extrema que surgieron sospechas de que pudo haber sido víctima de una red de trata de personas, una posibilidad que no pudo descartarse por completo. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de este estremecedor caso sucedido en Sudáfrica. El caso de Tanya Flowerday. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. Bob y Dolores Flowerday llevaban 5 días recorriendo estaciones de policía, haciendo llamadas y aferrándose a la esperanza de que su única hija apareciera con vida. Cada nueva gestión terminaba con respuestas confusas, trámites innecesarios o funcionarios que parecían no comprender la gravedad de la situación. Aún así, nunca dejaron de creer que Tanya seguía en algún lugar esperando ser encontrada. El miércoles 18 de junio de 2003 acudieron nuevamente a la estación policial. Esta vez encontraron a unos investigadores que sí parecían interesados en ayudarlos. Tras revisar la escasa información disponible, les recomendaron acudir a la morgue de Johannesburgo para descartar cualquier posibilidad. Lo que encontraron allí puso fin a la búsqueda de la manera más devastadora imaginable. Entre decenas de cuerpos sin identificar estaba Tanya. Su cadáver había ingresado a la morgue desde el sábado 14 de junio, apenas un día después de desaparecer, mientras sus padres llevaban casi una semana suplicando ayuda sin que nadie les informara que ella ya había sido encontrada sin vida. En medio del dolor, abandonaron la morgue con la única certeza de que su hija había sufrido un destino terrible. Pero antes de entender cómo ocurrió todo aquello, primero hay que conocer quién era la mujer que fue encontrada en aquella morgue y qué ocurrió durante sus últimos momentos con vida. Tanya Kelly Flowerday nació el 7 de noviembre de 1984 en Sudáfrica. Era la única hija de Bob y Dolores Flowerday, una familia muy unida que había construido con esfuerzo una cadena de restaurantes de comida. Sus padres soñaban con que algún día ella tomara las riendas del negocio familiar, por lo que, al terminar la escuela secundaria, comenzó a trabajar junto a su padre para aprender poco a poco el funcionamiento de la empresa. Aunque su círculo de amistades era pequeño, mantenía una relación muy cercana con ellos. Quienes la conocían la describían como una joven amable, tranquila y de buen carácter, cualidades que hacían que fuera apreciada por quienes compartían tiempo con ella. La noche del viernes 13 de junio de 2003, le pidió a su padre que la llevara al Julian's Bistro, un club ubicado en Randburg, donde unos amigos tocarían con su banda. Antes de salir tomó su identificación, su teléfono celular, una chaqueta y algo de dinero. Como aún no tenía licencia de conducir, Bob la dejó en el lugar y ambos acordaron que ella lo llamaría cuando quisiera regresar a casa. La llamada nunca llegó. Conforme avanzaban las horas de la madrugada, Bob y Dolores comenzaron a inquietarse. Apenas pudieron dormir y cuando amaneció, la preocupación se convirtió en angustia. Intentaron comunicarse con los amigos de Tanya, pero ninguno sabía dónde estaba ni había vuelto a verla después de aquella noche. Esperaron todavía algunas horas con la esperanza de que apareciera para cumplir su turno en el restaurante familiar. Sin embargo, Tanya jamás llegó al trabajo. Sin perder más tiempo, Bob se dirigió a la estación de policía de Linden para denunciar oficialmente la desaparición de su hija. Lejos de iniciar una búsqueda inmediata, los agentes le dijeron que debía esperar 24 horas antes de presentar el reporte. Bob regresó a casa sin otra alternativa
ignorando que aquella respuesta era completamente incorrecta y que la búsqueda de una persona desaparecida debía comenzar de inmediato. Esa demora sería apenas el inicio de una cadena de negligencias que marcaría el resto del caso. Al cumplirse las 24 horas que le habían impuesto, Bob regresó a la estación de policía esperando que por fin comenzaran a buscar a su hija. En lugar de eso, le informaron que allí no podían recibir la denuncia porque no disponían de formularios para personas desaparecidas y lo enviaron a la estación de Fairland. Cuando llegó a esa dependencia, la situación fue todavía más frustrante. Los agentes le dijeron que necesitaban una fotografía de Tanya para elaborar el reporte. Bob volvió apresuradamente a su casa, tomó una imagen de su hija y regresó convencido de que ahora sí iniciarían la búsqueda. Sin embargo, rechazaron la fotografía argumentando que no era adecuada y exigieron una de cuerpo entero. Después de horas de trámites inútiles, el angustiado padre perdió la paciencia y reclamó airadamente por la indiferencia con la que estaban tratando la desaparición de su hija. Solo entonces aceptaron elaborar el reporte oficial. Aún así, el documento no se tradujo en una búsqueda inmediata. Los días siguieron transcurriendo sin noticias y sin que pareciera existir un verdadero interés por encontrar a Tanya. Para el lunes 16 de junio, ya habían pasado 3 días desde la desaparición. Un investigador finalmente visitó la casa de los Flowerday, pero llegó convencido de que Tanya seguramente había desaparecido por problemas relacionados con sustancias ilícitas. Recorrió la vivienda buscando cualquier indicio que respaldara esa teoría. Al no encontrar absolutamente nada, simplemente se marchó sin aportar nuevas líneas de investigación. Horas después, Dolores salió unos minutos para intentar despejar su mente. Al revisar el buzón encontró algo que la dejó completamente desconcertada: la identificación de Tanya. Estaba segura de que su hija la había llevado consigo la noche en que salió de casa, por lo que no comprendía cómo había terminado allí. Alarmada, llamó de inmediato al investigador. Cuando éste llegó, tomó el documento con las manos, lo manipuló sin ninguna precaución y restó importancia al hallazgo. Continuó insistiendo en que probablemente todo se debía a una noche de excesos, ignorando que aquella identificación podía convertirse en una evidencia crucial para esclarecer lo ocurrido. Al día siguiente, desesperado por la falta de avances, Bob llamó a la estación de Fairland para hablar con el investigador asignado al caso. Para su sorpresa, nadie sabía quién era la persona que supuestamente llevaba la investigación. Tras insistir y elevar el tono de su reclamo, finalmente obtuvo una respuesta del comandante de la estación. Fue entonces cuando descubrió que aquel supuesto investigador ni siquiera era un detective de la policía, sino un reservista. Además, le informaron que el expediente había sido trasladado nuevamente a la estación de Linden. Cuando Bob y Dolores acudieron allí esperando encontrar avances, la decepción fue aún mayor. Nadie parecía conocer el caso, ni estar realizando diligencias para localizar a Tanya. 5 días después de la desaparición, la pareja regresó una vez más a la estación policial. Por primera vez encontraron investigadores dispuestos a colaborar y fueron enviados a la morgue de Johannesburgo para verificar si existía alguna coincidencia con una joven sin identificar. Aquella recomendación los condujo al momento más doloroso de toda la historia: descubrir que Tanya había permanecido allí desde el día siguiente de su desaparición, mientras ellos recorrían oficinas creyendo que aún seguía con vida. Tras reconocer el cuerpo de Tanya, los empleados de la morgue entregaron a Bob y Dolores una bolsa con toda la ropa que su hija llevaba puesta la noche del crimen. Nadie les explicó que esas prendas podían contener rastros biológicos o cualquier otra evidencia útil para la investigación. En medio del dolor, la familia simplemente se llevó las pertenencias de Tanya a casa. Días después, incapaz de soportar la imagen de aquellas prendas cubiertas de sangre, Dolores decidió lavarlas. Lo hizo creyendo que era una forma de conservar el recuerdo de su hija con algo de dignidad, sin imaginar que estaba destruyendo pruebas que podrían haber sido fundamentales para esclarecer el crimen. Tiempo más tarde, la policía volvió para solicitar esa misma ropa, alegando que nunca debió haber sido entregada a la familia. Fue entonces cuando Bob y Dolores comprendieron que, sin saberlo, podían haber eliminado evidencia importante. Afortunadamente, las bragas rotas que Tanya llevaba aquella noche habían quedado dentro del kit de agresión sexual y aún podían ser utilizadas como parte de las pruebas del caso.
El informe de la autopsia reveló un nivel de violencia que incluso sorprendió a los propios especialistas forenses. Tania presentaba rasguños en la cara, el cuello y la espalda, además de numerosas abrasiones y contusiones distribuidas prácticamente por todo el cuerpo. Había sido golpeada repetidamente en el rostro, los brazos, las piernas y los glúteos con un objeto contundente. También tenía heridas en la cabeza, los párpados completamente inflamados y un severo trauma genital. Los médicos establecieron que había sido abusada sexualmente, sodomizada y finalmente estrangulada. La cantidad de lesiones evidenciaba que había sufrido un ataque extremadamente violento antes de morir. Los forenses quedaron impactados por la magnitud de las heridas. Más de uno llegó a preguntarse si realmente una sola persona podía haber causado semejante nivel de violencia. Aquella duda permanecería presente durante buena parte de la investigación y cobraría aún más fuerza cuando apareciera el primer sospechoso. Aunque la actuación policial había sido duramente cuestionada, también existían problemas estructurales que afectaban el trabajo de la estación. En aquel momento solo había 36 investigadores para atender más de 2.000 expedientes abiertos. Además, compartían únicamente 3 vehículos, uno de ellos prácticamente inutilizable por fallas mecánicas, mientras varios agentes permanecían de baja debido al estrés provocado por la sobrecarga laboral. La situación comenzó a cambiar semanas después cuando la única detective mujer de la estación de Linden asumió oficialmente el caso. Desde el primer momento decidió revisar todo el trabajo realizado hasta entonces y empezar prácticamente desde cero. Al analizar el registro telefónico de Tania, descubrió que la joven había realizado una llamada desde el club pocas horas después de llegar y que, alrededor de la 1:20 de la madrugada, también había enviado un mensaje de texto a un amigo. Eso demostraba que seguía con vida varias horas después de que su padre la dejara en el lugar. Sin embargo, más tarde alguien cambió la tarjeta SIM de su teléfono, un detalle que llevó a la inspectora a pensar que el responsable había intentado impedir que el aparato pudiera ser rastreado. Sin muchas pistas materiales, la investigadora recurrió a los informantes de la policía para reconstruir las últimas horas de Tania. Uno de ellos mencionó un nombre que pronto se convertiría en el principal objetivo de la investigación: Ronald Edward Grimsley, un hombre de 25 años con antecedentes relacionados con sustancias prohibidas y varios arrestos previos. Trabajaba en una empresa dedicada a la producción de anuncios publicitarios y era una persona conocida por las autoridades. Al profundizar en esa información, la detective descubrió que Ronald había estado en el mismo club la noche de la desaparición. Varios testigos confirmaron que Tania conversó con él durante unos 10 minutos antes de abandonar el establecimiento en su compañía. Bob incluso reconoció el nombre, pues su hija se lo había presentado pocos días antes. Con esos elementos, la policía procedió a detener a Ronald el 18 de julio. Inicialmente fue arrestado por una orden pendiente relacionada con fraude, pero durante el interrogatorio ocurrió algo inesperado. Terminó confesando el crimen de Tania. Su relato incluía tantos detalles específicos que solo quien hubiera estado presente podía conocerlos. Incluso condujo a los investigadores hasta el lugar donde había abandonado el cuerpo y más tarde repitió su confesión ante un magistrado. Poco después de confesar, Ronald permanecía detenido en las celdas de la estación de policía de Linden mientras avanzaban las diligencias judiciales. Sin embargo, en circunstancias que nunca quedaron completamente claras, consiguió apoderarse de un pedazo de vidrio afilado con el que se provocó heridas. Luego rasgó una sábana e intentó ahorcarse dentro de la celda. Los agentes lograron descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde y lo trasladaron de urgencia a un hospital. Allí los médicos determinaron que había sufrido muerte cerebral y permaneció durante aproximadamente 2 meses en estado de coma, mientras el caso volvía a llenarse de incertidumbre. Antes de intentar quitarse la vida, Ronald dejó una nota en la que pedía perdón tanto a su propia familia como a los Flower Day por haberles arrebatado a su única hija. También atribuía todo lo ocurrido a sus años de adicción a los estupefacientes, al alcohol y a las constantes mentiras que, según él, habían terminado destruyendo su vida. Contra todo pronóstico, Ronald despertó del coma y apenas recuperó cierta estabilidad, pidió hablar nuevamente con la inspectora.
Cuando finalmente pudo hacerlo, aseguró que quería contar toda la verdad sobre lo ocurrido aquella noche y ofreció una versión completamente distinta a la que había dado hasta entonces. Explicó que durante años había sido adicto a las sustancias y que acumulaba una importante deuda con traficantes. Según su nuevo relato, llegó a un acuerdo con ellos para saldarla entregándoles a Tania. La joven lo llamó para que pasara por ella al salir del bar y él aceptó. Después de conversar unos minutos, la llevó hasta una vivienda en Fontainebleau, donde los esperaban 2 ciudadanos nigerianos. Allí, afirmó, tuvo relaciones sexuales con Tania frente a una cámara y luego la dejó en manos de aquellos hombres. Según su relato, ellos la abusaron sexualmente, la golpearon, la mataron y grabaron toda la agresión para producir una supuesta película snuff. Finalmente colocaron el cuerpo en el maletero de su automóvil y lo abandonaron en el lugar donde posteriormente fue encontrado. La inspectora consideró que esa versión resultaba compatible con la brutalidad descrita en la autopsia, pues explicaba por qué las lesiones parecían demasiado severas para haber sido causadas por un solo agresor. La nueva declaración cambió el rumbo de la investigación. Si Ronald estaba diciendo la verdad, Tania no había sido atacada únicamente por él, sino que había sido entregada a un grupo de delincuentes dedicados al narcotráfico. La prioridad pasó a ser localizar a los 2 hombres mencionados y, sobre todo, encontrar la supuesta grabación que demostraría lo ocurrido. Las pesquisas condujeron a los investigadores hasta Hillbrow, una zona de Johannesburgo conocida por sus altos índices de delincuencia, narcotráfico y prostitución. Allí apareció un nuevo sospechoso, Onyebachi Mbanefo, un ciudadano nigeriano de 33 años señalado como traficante de sustancias. El 9 de octubre fue detenido por delitos relacionados con estupefacientes y la policía informó a la familia Flowerday que también sería investigado por el crimen de Tania. Durante el operativo fueron incautados el disco duro de su computadora y varios casetes de video, todos ellos embalados como evidencia para ser analizados. La posibilidad de encontrar la supuesta película snuff generó expectativas tanto entre los investigadores como en los padres de Tania, quienes esperaban que, por fin, el caso pudiera revelar toda la verdad. Pero cuando parecía que la investigación avanzaba en una dirección clara, Ronald volvió a pedir hablar con la inspectora. Una vez más, cambió radicalmente su versión de los hechos. Ahora aseguraba que nunca existieron los narcotraficantes, ni la película snuff, ni los 2 hombres nigerianos. Según él, toda esa historia había sido inventada. Relató que aquella noche había consumido heroína mezclada con tabaco, además de marihuana y alcohol. Después recibió la llamada de Tania para que fuera a recogerla al bar. Al encontrarse conversaron un momento y luego pasaron por la casa de sus padres, donde, según dijo, comenzaron a besarse. Afirmó que intentó avanzar sexualmente, pero ella lo rechazó y le pidió que la llevara a su casa. De acuerdo con esta nueva confesión, durante el trayecto se detuvieron en Darrenwood. Allí volvió a intentar besarla. Ella se negó nuevamente y ambos forcejearon por un cigarrillo mezclado con heroína, dado que ella no aprobaba el consumo de sustancias. Ronald aseguró que perdió el conocimiento y que, al despertar, estaba sobre Tania con los pantalones bajos, mientras ella ya no llevaba ropa interior y él tenía las manos alrededor de su cuello. Dijo no recordar haberla golpeado, abusado o estrangulado. Sin embargo, afirmó que, al darse cuenta de que estaba muerta, ocultó el cadáver, robó su teléfono celular y arrojó la chaqueta antes de abandonar el lugar. La nueva versión planteaba numerosos problemas. Los investigadores consideraban prácticamente imposible que una sola persona hubiera provocado todas las lesiones descritas en la autopsia dentro de un automóvil tan pequeño. Tampoco les resultaba convincente que alguien bajo los efectos de heroína y marihuana pudiera actuar con la coordinación necesaria para cometer un ataque tan brutal y luego ocultar cuidadosamente las evidencias. Meses después, al declarar ante la corte, Ronald aseguró que había inventado toda la historia de la película Snuff simplemente porque tenía la costumbre de mentir y porque no quería cargar él solo con la responsabilidad del crimen. Explicó que había leído sobre ese tipo de películas en una revista y utilizó esa idea para construir su primera confesión. Sin embargo, tantos cambios despertaron nuevas sospechas entre los investigadores. Algunos comenzaron a creer que Ronald podía estar siendo amenazado para modificar constantemente sus declaraciones. Incluso observaron que sus familiares parecían acudir a las visitas con evidente preocupación,
alimentando la posibilidad de que existieran presiones externas que jamás pudieron demostrarse plenamente. Mientras continuaban las discusiones sobre cuál de las confesiones era verdadera, la defensa de Ronald solicitó que fuera sometido a una evaluación psiquiátrica. Su abogado pretendía demostrar que el acusado no se encontraba en condiciones de comprender plenamente sus actos al momento del crimen y que su responsabilidad penal debía ser revisada. Los especialistas realizaron las pruebas correspondientes y concluyeron que Ronald estaba en pleno uso de sus facultades mentales. No encontraron evidencia de una enfermedad psiquiátrica que le impidiera distinguir entre el bien y el mal. Pese a ello, al salir de la evaluación, volvió a sorprender a todos al declararse no culpable, argumentando que las sustancias habían alterado completamente su comportamiento durante el ataque. El 19 de abril de 2004 se fijó el inicio del juicio para finales de agosto. Sin embargo, diversas circunstancias provocaron nuevos retrasos y el proceso terminó prolongándose durante muchos meses, aumentando la angustia de la familia Flowerday, que seguía esperando una respuesta definitiva sobre lo ocurrido aquella noche. Cuando el juicio aún no concluía, el caso sufrió un nuevo revés. El 7 de enero de 2005, la inspectora, quien había logrado encaminar la investigación después del caos inicial, fue arrestada por presuntos hechos de corrupción. La acusación sostenía que había cometido irregularidades relacionadas con el pago a algunos de sus informantes. La noticia volvió a sembrar incertidumbre alrededor del proceso. La investigadora, que había conseguido la confesión de Ronald y desarrollado la mayor parte de las pesquisas, ahora enfrentaba sus propios problemas con la justicia, algo que inevitablemente generó cuestionamientos sobre el desarrollo del caso. Meses después, el 5 de mayo de 2005, los cargos por fraude y robo fueron retirados por falta de sustento. Aún así, la investigadora decidió presentar su renuncia a la policía. El juicio continuó sin ella, mientras la familia Flowerday esperaba que aquellos acontecimientos no terminaran afectando la posibilidad de obtener una condena. El juicio se reanudó el 25 de julio, más de 2 años después del crimen de Tanya. Durante las audiencias declaró uno de los especialistas que había participado en la evaluación psiquiátrica de Ronald. El médico explicó que no existía ningún indicio de que el acusado hubiera sido incapaz de comprender la gravedad de sus actos, y añadió que la versión del supuesto apagón mental no coincidía con el comportamiento que normalmente presentan personas bajo los efectos del alcohol o las sustancias. Al día siguiente, el juez emitió su veredicto. Consideró que Ronald había sido un testigo poco creíble debido a sus constantes contradicciones y lo declaró culpable de asesinato, violación, agresión indecente y robo. Como consecuencia, fue condenado a cadena perpetua. La condena de Ronald Grimsley puso fin al proceso judicial, pero el caso dejó al descubierto una cadena de negligencias que resulta tan indignante como el propio crimen. Desde el momento en que Bob intentó denunciar la desaparición de su hija, las autoridades acumularon errores que retrasaron la búsqueda, manipularon posibles evidencias sin ningún protocolo y permitieron que Tanya permaneciera durante 5 días en una morgue, mientras sus padres seguían buscándola con vida. Nada de eso puede justificarse y demuestra el enorme daño que puede causar una respuesta policial deficiente durante las primeras horas de una desaparición. Y aunque la justicia encontró culpable a Ronald, las numerosas contradicciones en sus confesiones impiden afirmar que todas las preguntas fueron respondidas. La posibilidad de que existieran otros involucrados, el misterio alrededor de la supuesta película Snuff y la brutalidad del ataque continúan alimentando dudas que probablemente nunca serán resueltas. Tanya obtuvo una condena para su crimen, pero su familia difícilmente consiguió la verdad completa sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Estas son las preguntas que deja este caso. ¿Crees que Ronald dijo la verdad en alguna de sus confesiones o consideras que ocultó la participación de otras personas? ¿Piensas que la negligencia policial durante los primeros días impidió descubrir toda la verdad sobre el crimen de Tanya? Como siempre, te leo en los comentarios. Tu opinión puede aportar nuevas perspectivas sobre un caso que, pese a la condena del responsable, continúa dejando interrogantes que quizá nunca lleguen a responderse. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible.
tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.